Bueno, al respecto, le digo lo que tengo, basado en la dirección esa. Rodríguez los tengo todos. Y de los que están, Pavón no tengo ninguno. ¿Puede ser? Profe, ¿me escucha ahí? Sí, sí, sí. Yo le envié los trabajos a otra dirección, me parece que era la que tenía en el... No recuerdo, pero sí se lo envié a otra dirección. Se lo reenvío todo a la que puso ahora. Ah, perfecto, perfecto, dale, dale, Listo. dale. Ahora le envío los trabajos. Reenvíalos todos como están, sin cambiar mucho, volver a Sí, sí, mandarlos nada más a la otra dirección. listo. Juan. Gracias. Sí, yo le envié, acá lo tengo, esa fcambiazo.utn.com.ar. Claro, claro, sí, sí, no, no, esa dirección por ahí algún día se las tiré como provisoria para alguna cosa que iba a contestar el día siguiente, ¿no? O rápido, pero ya después, digamos, alguno la puede borrar. Seguro, seguro, digamos, la de esta materia lo voy a encontrar siempre en esa de Gmail. Bueno, listo. Gracias. Después tengo a Fabricio, no, no estaría por ahora, bueno, le están faltando un par. Ruggiero, que sí estás. ¿Puede ser que se falte el de dureza? Me parece que lo entregué. O por ahí, bueno, se lo habré mandado a otra dirección. Ah, bueno, bueno, chequealo, chequealo, si lo mandaste a otra dirección, mandala todas a esta. Y bueno, a partir de ahora manden todos siempre a esta de Gmail. ¿M? Hay dos que están seguros, hay dos que están seguros que llegaron a esa dirección, pero si hay otro que ya mandaste, mándalo de vuelta a la dirección esa. Y bueno, y Fabricio dijimos que no está. Bueno, después tenemos que hacer un repaso porque había un montón de alumnos y aparentemente hay un montón que se fueron desertando. Porque si no estaría lleno esto. Así que bueno, igualmente quedan las clases grabadas, o sea, la idea no es andar tomando listas, sobre todo sabiendo que alguna gente por ahí se superpone un poquito con otra materia, entonces bueno, obviamente después alguno empieza y por ahí después no está, pero no vamos a hacer demasiado problema por eso. Está las clases grabadas, así que después se tome el trabajo de verlas, este, de alguna manera, digamos, va a tener el mismo conocimiento. Y bueno, después pasaremos por el parcial igual, así que. Pero bueno, debe haber unos cuantos que por ahí los tendría que ir borrando como para más o menos saber la gente que estamos manejando actualmente. Bueno, eso respecto de práctico, ya una vez que tenga ya con ustedes, tendría, si me mandan los que faltan en la dirección, este, ya de ustedes los tendría todos, así que ya se los voy mandando de vuelta corregidos o aprobados. Esos son poquitos, digamos, no va a llevar mucho tiempo que se los conteste. Quería ver de juntar los tres en todos los casos, así les mando de vuelta todo junto. Bueno, lo que habíamos hablado la clase pasada era sobre tratamientos térmicos. Este, Habíamos llegado al final de tratamientos térmicos. No sé si este era el mismo punto que vimos. A ver.
Sí. Bueno, habíamos hablado, después a lo último quedó muy poca gente, pero bueno, básicamente, digamos, la síntesis de todo esto es los recocidos de distinto tipo, todo en función de las temperaturas AC1 y AC3, que ahora vamos a aclarar un poquito más con otros dibujos qué son, porque no habían quedado bien claras porque no tenía un diagrama de hierro-carbono adentro de este apunte. Y bueno, después tenemos recocido, todos los recocidos, el normalizado, el temple con revenido, subcríticos y críticos, según la temperatura que alcanzaba, los recocidos isotérmicos y estas dos variantes que son para darle características ya muy especiales. Y básicamente, bueno, está todo explicado igual, qué es cada recocido, qué es cada, estos también son recocidos, qué es el normalizado y sobre todo qué es el temple. ¿Se acuerdan que el temple se usaba de austrización completa o incompleta según el acero fuera de hipotéctico o hiperéutéctico? Eh, ¿Cuál es la función del revenido después del temple? Y acá una idea de, por ahí no están a escala los tiempos, ni tampoco las temperaturas, pero más o menos la idea de siempre, cuando llega una temperatura, ya hay tablas que me dicen el tiempo que tiene que estar, y el temple es el que se hace más rápido, digamos, se enfría más rápido, el normalizado más o menos, y el recocido muy lento. Esto venía a partir de estas curvas, ¿no? De las curvas de Bain, que me decía que si yo enfrío rápidamente, no toco la curva, si no toco la curva voy a martensita y lo tengo templado. Y si yo voy muy despacio, o sea, no hace falta que sea recto y después, en realidad estos son curvas, ¿no? Si yo voy muy despacio y dejo que pase por toda esta transformación, voy a obtener perlita y voy a obtener vainita si ya lo hago por debajo de la mitad de este gráfico de Ben. Bueno, esto sería otra visión de eso. Esto repasando un poquito, estas son las sales que se pueden usar para estabilizar en alguna temperatura. Después vimos los elementos aliantes, cómo corren, porque dijimos que cada una de estas curvas tiene que ver con una aleación en particular. Si las aleaciones son distintas, obviamente cada una va a tener su gráfico y tendrán que ver con los elementos aliantes que tenga. En ese caso, habíamos visto por cada uno de los elementos aliantes cuáles corrían las curvas a la derecha o a la izquierda, o la recta de abajo, que es el MS, que es el start de la martensita, que sería donde arranca, digamos, ya cuando, o sea, cuando entramos, si entramos sin haber tocado las dos curvas de arriba, ya obtenemos martensita, que esa temperatura cambia según los aliantes. Por eso, bueno, había gamágenos, alfágenos, carburígenos, que son los que, según su característica, corren y desplazan estas curvas, y acá dice cuáles son níquel manganeso, los alfágenos cromo, molibdeno, vanadio, tungsteno, y los carburígenos, que son, digamos, algunos alfágenos que en particular provocan también corrimiento. Bueno, esto es un poco una síntesis de lo que se explicaba ahí. Cambian el comportamiento, digamos, cambian las transformaciones, los elementos aliantes. El tamaño de grano también tenía que ver con el resultado que iba a tener. Una forma de sacar la martensita start también se puede calcular aproximadamente. No es lo mismo que tener la curva, o sea, es simplemente saber a qué temperatura, cuando se enfría, llega a martensita. Se supone que con un tiempo rápido, pues si no va con eso no se produce en un tiempo rápido, voy a tocar con las narices
de la vainita y la perlita, ¿no? Entonces ahí ya la transformación no va a ser completa. Y bueno, habíamos hablado que una pieza con, obviamente la pieza no se enfría de manera homogénea, sino que se enfría de afuera hacia adentro, que es donde toma contacto con el refrigerante, agua o lo que fuera. Por lo tanto, el centro tiende a tardar más en enfriarse y podría pasar el centro por acá y tener cierta transformación parcial, ¿no? Porque no pasó al otro lado, donde empiezan a aparecer estos microconstituyentes, o sea que la martencita, digamos, de alguna manera en esa zona está faltando, como que me quedó menos templado el centro de la pieza. Bueno, el ensayo de Jomini que servía para ver, pues definíamos como templabilidad la capacidad de un material de que yo lo temple y el templado penetre lo más posible. Es más templable cuanto más profundidad alcanza, bajo las mismas condiciones, por eso hacía una probeta que siempre tiene la misma dimensión, en un soporte de la misma dimensión, una fuente de agua siempre igual, a la misma distancia, a la misma temperatura. Y en distintos materiales vamos a ir obteniendo, después cuando hacemos dureza a lo largo del perno, vamos a obtener distintos valores y vamos a ver si cae muy rápido o más o menos se mantiene. Y yo digo, bueno, si llegada a la mitad del perno todavía tengo una dureza alta, quiere decir que está templado, digamos. Si tiene mala templabilidad, va a tener valores altos abajo y enseguida lo va a perder en cuanto me voy más para adentro. Esta sería una curva real, habíamos dicho, bueno, que sería una curva ya sacada de un catálogo. Acá estaríamos viendo una curva más o menos representativa, pero bueno, el ensayo es este y las curvas que están publicadas son así. Bueno, eso es la templabilidad. Y bueno, habíamos hablado que hay materiales, acá un 4150, un 8750, 8650, 5150, todos de la norma SAE, pueden tener distinta templabilidad. Los dos que están arriba, que son el 4150 y el 8750, son más templables, porque la curva es mucho más lenta. Por lo tanto, estos son aceros para templar y estos no. O sea, acá no me va a fallar, digamos, y sobre todo si la pieza tiene cierto volumen, no se va a templar adentro, digamos. ¿No? Y bueno, esto también sale de un ensayo de Jomini, ¿no? O sea, la dureza que alcanza en función de las distancias respecto del lugar donde le puse el agua y lo enfrié. Y bueno, y después, por último, habíamos visto los tratamientos termoquímicos, que eran el cementado, que era incrementar el carbono en una porción muy chiquitita, digamos, de la superficie del material, llevando la temperatura y algún compuesto que posee carbono y que permite incorporar carbono a la superficie y por lo menos obtenía una dureza superficial importante como resistencia para que me sirva después como resistencia al desgaste, que trabaje bien a la fricción, que no tenga problemas de desgaste en general, resistencia a la abrasión, pero que es solamente superficial, o sea, no altera las propiedades del interior, que a veces me interesa eso, o sea, simplemente darle dureza a la parte que roza con algo y mantener la ductilidad del resto, que es lo que realmente me importa por diseño, porque no lo tengo que volver todo frágil. O sea, una capita que se vuelva frágil con el objetivo que se vuelva dura, está bien, no hay problema. Si yo directamente hice un temple común, en toda la pieza se volvería toda frágil
Por ahí no es eso lo que quiero, simplemente dar dureza a una superficie. En ese caso uso estos tratamientos termoquímicos, como el cementado, que es por ahí el más común. Esto se usa, el cementado en acero de bajo contenido de carbono. Bueno, habíamos hablado de los distintos métodos de carburización, o sea, las distintas formas en que se le aplica el medio, digamos, que tiene carbono dentro de un horno. Acá estamos viendo piezas. No solamente vale para un eje con muñones, con partes que van en cojinetes, sino un engranaje también. Es una pieza que tiene rozamiento permanente una con otra. Por lo tanto, necesita una dureza superficial para que no se desgasten. Bueno, en ese caso también un cementado puede servir. Después habíamos explicado la nitrulación. Bueno, siempre están las variables de en qué temperaturas hay que hacerlo y con qué elementos hay que hacerlo, ¿no? Con el baño de qué cosa, que a veces es gas, a veces es líquido. Pero bueno, esto en realidad estaba todo visto. Carbonitrulación, que era una especie de combinación de los dos. Sulfinización, que sería agregar también azufre, que le da resistencia al desgaste. Bueno, cada uno tiene sus variables, ¿no? Sus temperaturas, su elemento que se le agrega para que después de un tiempo, bueno, y obviamente tiene también sus tiempos, o sea, no es que le pongo un tiempo cualquiera, sino que ya, digamos, tengo que empezar a ir viendo tablas y mantenerlo a esa temperatura y con ese gas o líquido o sólido, lo que fuera, puede ser un granulado, sumergido en eso y a temperatura, durante un tiempo que tiene que estar también estipulado. Bueno, acá terminaba esto. A lo que yo quería volver un poco para que se entienda un poquito mejor esto. Esto es una parte parcial del diagrama hierro-carbono, que es lo que nos interesa en este caso. Bueno, esto sigue para abajo, fíjense que acá está cortado en los 700 grados, pero bueno, acá esta parte de abajo ya es, digamos, ya llegando a temperatura ambiente. El tema es que cuando hablábamos de la AC1 y la AC3, la AC1 es la temperatura eutectoide, o sea, es la única temperatura a la que con cierto porcentaje de carbono yo tengo solamente perlita. Y se transforma, digamos, sin ningún paso intermedio, directamente en perlita. La austenita se transforma en perlita. En otros lados, se acuerdan que de acá para acá se transformaba en ferrita más perlita y de acá para allá en perlita más cementita. Bueno, entonces la AC1, esa temperatura crítica, sería la temperatura crítica de austenización incompleta. Y la AC3, que sería esta, y podemos considerar esta también, sería la temperatura donde entro en la austenización completa. ¿Se acuerdan cuando vimos recién los gráficos? Había dos líneas que decían, en algunos tratamientos pasaba por arriba de la C3, otra iba al medio y otra iba abajo. Bueno, eso depende del tratamiento térmico, pero se refiere a esto, o sea, si yo paso la C3, lo que estoy haciendo es calentando el material con su porcentaje de carbono fijo que tiene, y lo estoy llevando al campo de la austenita de manera completa, o sea, se transformó todo en austenita. Y los que son de austenización incompleta son los que llegan a esta parte, o sea, no llegan a pasar la C3, pero sí la C1. En esta parte lo que tenemos es austenita más lo que vamos a tener acá abajo,
perlita más perlita. Entonces, para un determinado porcentaje de carbono, que yo ya sé cuál es, yo tengo mi AC3, pero que para distintos porcentajes de carbono es diferente. ¿Ven? La AC1 es igual para todos, pero la AC3, que es la de autorización total, varía para cada porcentaje de carbono. ¿Mm? Entonces, yo en realidad para cada porcentaje tengo que averiguarla, ¿no? Para saber si es autorización incompleta o completa. Y en algunos casos, algunos son subcríticos. Los que son subcríticos se que llegan a temperaturas por debajo de 727, que eran algunos revenidos, algunos recocidos, los revenidos también. No alcanza 727 porque no pasa la C1, eso lo ven en el cuadro donde están todos los gráficos de todos los tratamientos posibles. O sea, el que es subcrítico, o sea, estaba por debajo de las dos líneas, AC1 y AC3, es el que no llegó a una temperatura de 727, que es la AC1. Si pasó de 727, hasta la AC3 tengo parte austenita, por eso la austenización es incompleta, porque la austenita se está transformando ahí. Algo de austenita va a haber, pero no va a ser toda austenita. Y si entro en el campo de la austenita, o sea, paso el AC3, ahí sí voy a tener austenización total, que me resulta, digamos, necesaria en algunos tratamientos térmicos. Incluso habíamos hablado que para ciertos porcentajes de carbono me conviene un temple de austenización total y en otros casos un temple de austenización incompleta. Bueno, esto consiste en esto. Esta es el área de austenización incompleta, o sea, está transformándose la austenita cuando se enfría en lo que va a caer acá abajo, pero no está totalmente transformada en austenita. Si entro ya en este campo, acá sí tengo austenita, y lo que se logra, por ejemplo, en un temple es llevar al campo de la austenita, enfriarlo rápido, y ese rápido enfriamiento lo que va a hacer es que la austenita no llegue a transformarse en cementita, que es parte de lo que está acá abajo, y se transforma en martensita, que es otro microconstituyente mucho más duro, que es lo que le da la dureza al material después de un temple. Justamente por eso tiene que ser muy rápido, porque si yo le doy una temperatura normal, eso se transforma y se termina transformando en la microestructura normal del acero. Ferrita más perlita, perlita más cementita. Necesito llevarlo por ahí a un campo de la austenita de organización total o parcial y después enfriarlo rápido para que esa austenita quede transformada en martensita. Eso es lo que se estaría viendo en las curvas S también, o las curvas TTT. Pero como les decía, la AC3 es diferente según el porcentaje de carbono. Entonces yo no es que el AC3 sea un valor constante, o sea, depende del carbono que tenga, que es lo que está en este eje, que acá no se ve, pero es lo que va en este eje. Yo voy a tener una AC3 diferente. A cada uno le va a corresponder una AC3, o el de bajo contenido de carbono, voy a tener que calentarlo más para llegar al campo de la austenita. Acá lo que ven como AC2 es el cambio. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que el hierro tenía 4 estados, alfa, beta, gamma y delta? En realidad, entre el alfa y el beta no hay prácticamente diferencia, o sea, mantiene la red cristalina como es, desde el mismo, con la misma característica, cubo de cuerpo centrado, y más o menos mantiene el mismo parámetro de red, por eso no marca diferencias acá adentro,
que tenga el hierro como alfa o como beta, ¿ven? Igualmente el campo de la ferrita, donde se puede solubilizar el carbono, no se altera por el cambio este. O sea que acá abajo es alfa o beta, pero acá sí está marcado a qué temperatura pasa de alfa a beta. La diferencia grande que se nota es que cambia el comportamiento magnético del material. Por eso hay una AC2, pero el AC2 en realidad no se tiene en cuenta para nada en los tratamientos térmicos. Lo que quería es que quedara claro bien que era AC1 y AC3, que si quieren lo vamos a volver a ver ahora en... Una pregunta, profe. Sí, ¿Qué hace que el temple tenga que ser por arriba de AC3 para unos aceros y por abajo para los otros? ahora ahí volvemos al... Justamente les quería mostrar de vuelta quería mostrarles también un poco para explicar eso y un poco para volver a asociar lo que decíamos recién con con los diagramas de distintos este, los hipotectoides los tengo que llevar a temperaturas críticas superior y los hipertectoides entre la superior y la inferior. Acá tienen AC3 y AC1. La AC1 que es un valor constante, 727, y la AC3 que dependerá del porcentaje de carbono del acero. Los hipotectoides en realidad son los más blandos, necesitan este tipo de tratamientos. Y los hipereutectoides ya tienen determinada dureza, llevan este tipo de tratamiento, o sea, tienen más porcentaje de carbono, o sea, pasaron el campo de la perlita. Ya son bastante duros y ya son bastante frágiles, digamos, entonces el temple es un poco más liviano, esa es la idea. No sé si eso responde a lo que vos me... Sí, respondes, gracias. De la misma manera, bueno, hacemos temple y revenido, acá no lo dibujaron dos veces, pero de acuerdo a esto, qué tipo de aceros son, el camino es por acá o el camino es por acá arriba. Fíjense que, por ejemplo, acá justamente se habla de austenización, estos son recocidos, ¿no? Pero se habla de austenización incompleta, ¿por qué? Porque pasamos el AC1, pero no llegamos al AC3. Este temple sería de austenización completa porque pasé el AC3. Bueno, así por eso es importante en qué lugar está la temperatura a la que se mantiene constante por un tiempo el material, porque obviamente no es lo mismo subcrítico que esté en la zona de austenización incompleta o completa. Acá le está diciendo, ¿ven? Acá sería un temple de austenización incompleta porque no pasé la C3, entonces no entré en el campo de la austenita pura. Sí, digamos, entre las dos, la austenita ahí se está formando, entonces parte de austenita hay. O sea que parte también incluso se puede transformar en martensita sin problema. Bueno, acá está puesto 723 como temperatura C1 y 910 como AC3, pero no es que la AC3 sea 910. La AC3 es, en este caso, 910 para el acero que está tomado el ejemplo. Como les decía en el dibujito de recién, como varía la forma de la fase de austenita, para cada porcentaje de carbono esa temperatura C3 es diferente. O sea, este es para un caso particular, por eso le pone un valor, pero es para ese porcentaje de carbono en particular. Para el resto cambia.
Bueno, eso en realidad está vinculado a lo que vimos en el diagrama de hidrocarbono. Si yo entro en la austenita y enfrío rápido, o sea, acá está un poco más justificado, digamos, tiene, ya hay una curva, hay algo que puede predecir lo que va a pasar y que se puede ensayar, y en un acero me pueden decir qué parámetros tengo que jugar. Pero intuitivamente, ¿qué podemos decir? Si tengo austenita, que estoy por acá arriba, arriba del AC3, o entre el AC1 y el AC3, tengo austenita, eh, parcialmente o totalmente, ¿no? Obviamente voy a tener que enfriar rápido, que sería esto, para no darle tiempo a que, digamos, se formen los microconstituyentes normales de baja velocidad, este, y que se forme la martensita. Por eso lo tengo que hacer rápido. Si no, ya caería acá adentro y ya tendría otras estructuras. ¿Mm? Bueno, creo que de acá no. Lo que les quería mostrar es una parte de lo que son los tratamientos térmicos muy particular, que es cómo se comporta en soldadura, que hablamos un montón de veces, pero no vimos gráficos como los que van a ver ahora, donde está más claro, digamos, cómo es el comportamiento. Porque a su vez la soldadura enfrió a distintas, mejor dicho, calentó a distintas temperaturas y después se enfrió a la misma temperatura. Entonces, para una parte que calentó más, el enfriamiento es más rápido, y para las que calentaron menos, es más lento. Respecto de la temperatura, ¿no? Entonces, algunas llegaron a la optimización completa, otros incompleta, otros por debajo de las críticas. ¿Mm? Las AC1 y las AC3 son las temperaturas críticas. No, primero les voy a mostrar la estructura de la martensita. Estos se los debía. Cuando tenemos austenita, si, digamos, lo enfriamos con suficiente velocidad, la austenita se va a transformar en martensita. ¿Qué es lo que cambia dentro de esos granos de martensita? Que también están formados por cristales, también por estructuras ortogonales, como siempre, ¿no? Y esta sería una unidad. ¿Se acuerdan que esto quiere decir que comparte este catión, digamos, con otros cubos que están al lado? O sea, lo que se lleva neto, cada cubo está dibujado acá. Por eso se acuerdan que sacábamos este por 4, este pedacito por 4, sumábamos cuántos átomos había en cada celda. Eso al principio lo vimos. Bueno, pero en ese momento, digamos, estábamos con el tema ese. Ahora lo que nos interesa es que de austenita pasamos, ¿se acuerdan que la ferrita en principio era centrada en el cuerpo? Y la austenita era centrada en las caras. Cuando yo acelero el enfriamiento de la austenita, voy a obtener una estructura centrada en el cuerpo y con los parámetros de red distintos. O sea, esto se llama una estructura tetragonal. O sea, esto ya es un prisma de base cuadrada, pero de altura mayor que la base. Mayor que los lados de la base. Y esto es lo que llamamos martensita. O sea, por el hecho de enfriar, pasa a una estructura parecida a la ferrita, pero a partir de la austenita, al enfriar rápido, cambia la forma de la estructura, y ya la gran diferencia que voy a ver es el cambio del parámetro de red, una estructura más alargada, digamos. Después, a partir de ahí puedo comprobar las propiedades mecánicas que tiene el material
cuando se formó austenita, cuando se formó martensita, cuando no se formó, cuando se formó más parcialmente. Todo eso va a salir de ensayos generalmente de dureza. Se va a notar también en cualquier ensayo, en tracción, impacto también, porque si un material se vuelve más frágil. La idea es que necesito tratar con revenido lo que templé, no para eliminar la martensita, sino para eliminar otros tipos de tensiones y cosas que me van a quedar en el material y que lo vuelven muy frágil. Entonces, de alguna manera voy a recuperar algo de ductilidad, no toda, pero me va a quedar con más resistencia y más dureza de lo que era el original, digamos, el material original. Bueno, acá sí, ya entrando en el diagrama de soldadura. Hay una zona que es la HAS, que viene del inglés, o la SAC, si lo hablamos en castellano, que es la zona afectada por el calor. Habíamos hablado, incluso esto, la manifestación de esto formaba parte del trabajo práctico de dureza, ¿no? O sea, era tomar durezas para ver cómo bajaba la dureza en función de que me alejo del cordón, o, mejor dicho, cómo sube a medida que me acerco al cordón. Bueno, en realidad el tratamiento no es constante, o sea, no es como una pieza que yo la llevo. O sea, un tratamiento térmico normal, que es llevar la pieza a una temperatura estable, dejarla estabilizada ahí. Por ejemplo, si yo lo quiero llevar a una temperatura de austenización, dejarla a esa temperatura, esperar un tiempo porque sé que tengo que estabilizar, o sea, tiene que llegar al centro de la pieza. No, si lo saco muy rápido, por ahí la temperatura está afuera, pero adentro no. Entonces yo la tengo que llevar a una temperatura homogénea. En cambio, en la soldadura se da un tratamiento térmico del material que estoy soldando, pero, pero no puedo controlarlo, o sea, no es estable. ¿Por qué? Porque en realidad, bueno, primero hago una vez, después pongo el arco, el arco va a fundir un poquito de este material, un poquito del otro lado, y va a fundir también el material de aporte, y entre los tres se van a mezclar, y acá ven que ya no se ve la B recta, sino que tomo parte del material de un lado y del otro, y entre los tres se mezclaron, y al solidificarse la pieza queda soldada. Es como una continuidad, digamos, atómica entre las dos partes que soldé. Pero ¿qué pasa? Esto no estuvo a una temperatura estable, o sea, en este lugar lo que se incorporó a esto que se llama la pileta líquida o al perfil de soldadura, es la parte más cercana, y esto superó la temperatura de fusión, o sea, si se fusionó, pasó al estado líquido, superó la temperatura de fusión, o sea, superó los 1600 grados. Las, eh, los granos, digamos, que estaban relativamente cerca, tuvieron un cambio. O sea, no se fundieron, no llegaron a la temperatura de fusión, pero sí llegaron a una temperatura, pongámosle, de austenización, a una temperatura alta. Sin fundirse, llegaron a una temperatura alta. A medida que me voy corriendo, más lejos de la soldadura, alcanzaron temperaturas más bajas. Y más lejos, más bajas. Así hasta que me alejé lo suficiente como para que esté lejos de la temperatura que puede haber agarrado la chapa o la placa, esté muy lejos de las temperaturas críticas y ahí no se haga ningún tratamiento. Pero el tema con la soldadura es que voy a tener
una serie de bandas de distinto tratamiento térmico. ¿Por qué? Porque cada banda llegó a una temperatura diferente. Entonces, bueno, el 1 es el metal de aporte. Acá tenemos el 2. El 2 en realidad sería la parte de acá que se comió, digamos, la soldadura que solidificó, que de alguna manera llegó a la fusión. Fusión incompleta, pero bueno, entonces llegó al estado de fusión. Fíjense que estamos por arriba de los 1500 grados. Como para que esto se fusione con el material de aporte. El 2, no, acá está. No, acá está corrido. En realidad, no, estos números de abajo no corresponden. El material de aporte es el 1. La fusión incompleta, digamos, es el material que está cerca. Y estos granos más grandes de acá ya sufrieron un sobrecalentamiento. O sea, llegaron a una temperatura muy alta y ya, digamos, podrían haber llegado a agarrar temple, o sea, podrían haber llegado a formar martencita también. Sería toda esta zona de sobrecalentamiento. O sea, ya no se fundió, no está al lado de la zona más afectada, pero ya directamente, fíjese que cambia el tamaño del grano, ¿no? Porque al haberlo llevado a unas temperaturas más altas puede después armarse, recristalizarse de manera distinta y el tamaño del grano no es el mismo. Bueno, después hay una banda que lo que se produce es normalizado, ¿no? O sea, lleva unas temperaturas de normalizado, ¿no? Entre la temperatura a la que llegó y la velocidad de enfriamiento, llegué a un normalizado. Después hay otra banda que es de recristalización incompleta, donde todavía, digamos, no hubo un cambio de grano importante. No, o sea, no se hizo tan finito el grano. Una zona de recristalización, donde de alguna manera se volvió a cristalizar como estaba, y una zona de cierta fragilidad al azul o revenido, es cuando llegó a una temperatura que en realidad se pone azul, ya no se pone rojo, ni, o sea, esa zona está todo un color azul. Acá está un poco desproporcionado, digamos, para que se entienda bien, está un poco alargado, digamos. No afecta a una zona tan ancha, ¿no? O sea, en realidad está hecho bien largo esto para que se puedan ver las zonas, pero en realidad no es, proporcionalmente a esto, no es tanta la zona que se afecta por el calor. Pero bueno, si la zona más afectada sufrió directamente un temple, va a ser recontrafrágil y seguramente se va a romper muy fácil la soldadura. Acá juega también la temperatura de enfriamiento, porque si yo, por más que haya llegado a temperaturas altas, el enfriamiento lo hago lento, no se cumple lo del tema de las curvas S, ¿no? De que para templarlo necesito que pase rápido, sin tocar esas narices vainíticas. Entonces, si yo lo enfrío despacio, sí, ahí ya se mete en el cambio de estructuras, hay una transformación, y el material no termina templado en ningún lado. Por eso se hacen ensayos de dureza a distintas distancias para ver a qué valor llegó, si es un valor de material que se templó. Y en caso de que en algún lugar el material se temple, va a tener mucha dureza, va a ser muy frágil, voy a tratar de bajar la velocidad de enfriamiento, voy a buscar la manera de que esto se enfríe más despacio. O hacerle menos aporte de calor, por ahí trabajar a más velocidad de avance del cordón, de la torcha de soldadura, para que no genere tanto calor en cada lugar.
Pero bueno, las variables son a qué temperatura sigue y con qué velocidad se enfrió. O sea, si yo lo puedo solucionar enfriando, una solución es precalentar la chapa. O sea, si yo precalenté, pero no acá solo, precalenté toda la chapa está caliente, es como que el enfriamiento va a ser más lento, porque la disipación de calor de estas zonas va a ir de acá a una zona que está caliente. Entonces la velocidad de enfriamiento, o sea, la pérdida de temperatura va a ser mucho más lenta. ¿Mm? Esa sería digamos, la solución más sencilla. Es decir, precaliento la chapa y con eso se me va a ir el tema de que por enfriamiento rápido el material se llega a templar, o sea, llega a la fragilidad máxima. De cualquier manera siempre va a haber transformaciones, ¿no? Fíjense que en esta parte, acá estamos llegando ya a la zona de fusión, ¿no? Que es lo de acá. Esta parte sería ya una fusión incompleta. Esta parte sería el sobrecalentamiento. Fíjense que ya estamos en la parte austenítica. Si es de acá para abajo, va a alcanzar un normalizado. ¿Mm? En este caso se austenizó un montón. ¿Mm? Acá un poco menos. Se puede, digamos, para la velocidad normal de enfriamiento de la soldadura, se puede pensar en que esta zona va a tener un normalizado. Esta zona que ya está más lejos se enfría más despacio, entonces ahí se va a producir una recristalización incompleta. Y en esta zona ya prácticamente hay una recristalización, o sea, ya no es tan rápida la velocidad de enfriamiento, entonces se vuelven a formar los cristales originales. ¿Sí? Y hay una zona de algo de fragilidad porque se produce un revenido. ¿Sí? Un revenido, no es que yo después haga un revenido después de soldar. Un revenido que se produce por la misma temperatura que alcanzó y el tiempo que se enfrió. Pero bueno, la idea es, cuanto más lejos estoy, enfría más despacio, entonces el cambio es más chico. O sea, estoy pasando de una temperatura más baja a la siguiente, o a la temperatura ambiente. En esta zona ya pasó más bajo que las otras, en esta ya, digamos, el cambio ya es más o menos normal, y en esta zona todavía es más baja. ¿Mm? Entonces, esa sería un poco la explicación de lo que es la zona afectada por el calor. Pero como ven, no es como el caso que veníamos viendo de los tratamientos térmicos, donde trato una pieza, la temperatura es homogénea y la enfrío, ahí el único problema que puede haber es que si la pieza tiene mucho volumen y el material tiene baja templabilidad, no se va a templar bien en el medio, la única variante. De cualquier manera, cuando voy a templar, voy a tratar de usar un material que tenga buena templabilidad, o sea, eso lo voy a solucionar. En este caso es diferente, o sea, como alcanzó cada banda, una temperatura distinta, el tratamiento que sufrió cada banda y los tamaños de grano son todos distintos. ¿Mm? Bueno, esta sería una junta de penetración parcial, o sea, donde la B en lugar de hacerse hasta el otro lado, se hace hasta la mitad. Esto no es muy recomendable, pero en algunos casos se utiliza cuando las cargas no son altas. Bueno, acá vamos a tener una zona de fusión. La zona afectada por el calor, en lugar de ser bandas, va a ser
digamos, como círculos concéntricos alrededor del cordón. ¿Se entiende, no? O sea, yo antes de hacer la soldadura, corté acá 45 grados, le hice un borde de 45 grados y acá lo dejé recto. Obviamente acá en la parte recta no entra la soldadura, no se funde, nada. Entonces toda la parte afectada por el calor tiene esta forma. Y acá mismo también van a aparecer las mismas bandas de la que vimos ahí en plano. Y básicamente acá lo que nos está mostrando, por ahí lo más interesante de ver es cómo es la solidificación del cordón. Pero esto igualmente ya está previsto. Va a tener una estructura columnar, o sea, como se va a enfriar rápido, o sea, no solo se va a enfriar la parte que es la zona afectada por el calor, sino también se va a enfriar el material que estaba en estado líquido, que se va a enfriar más rápido todavía en su proceso de solidificación, porque ya no es un cambio de fase, sino que es directamente pasar del estado líquido al estado sólido. Entonces, bueno, obviamente van a tener un contacto con esto, por más que la zona alrededor igualmente va a estar caliente, y van a disipar el calor por ahí. Por lo tanto, los bordes se van a solidificar primero, va a ir creciendo los granos en sentido de perpendicular la cara de la soldadura, a esta cara, y va a tener una estructura columnar. La forma de los granos va a ser como columnas, digamos, como estalactitas. Bueno, acá es una explicación similar, la HAS o SAC, que tiene todas las bandas. En el otro estaba más detallado, que era cada una, pero bueno, la idea es que hay una zona afectada por el calor, hay varias bandas, cada uno recibió un tratamiento térmico distinto. Y esta sería la distribución de temperaturas que tuvo la pieza, o sea, está en 1500 en la zona ya de fusión, y a partir de ahí, bueno, esta zona calienta, pero menos, pues no se fundió, ya está en otro valor, acá pasa por 1000, pasa por 500, y de acá, digamos, de 500 para allá, ya directamente no afecta al material base, porque ya está demasiado lejos y no se calentó tanto. O sea, no interesa mucho a qué velocidad enfríe, pero lo importante es que enfríe lento esto. Aunque tenga que calentar toda la chapa para que esto del medio enfríe rápido. Así que bueno, esta distribución de temperaturas es la que va a generar los distintos tratamientos térmicos que se van a generar en la soldadura. Y más o menos la misma forma va a seguir las durezas. O sea, si yo no empiezo a tomar dureza, que es lo que hacíamos en el práctico de dureza, el práctico 3, ¿qué va a pasar? Voy a tener una curva parecida a esta. ¿Por qué? Porque donde más se calentó, más dureza agarró, más tratamiento térmico tiene. Y donde no se calentó prácticamente nada o está muy lejos de las temperaturas críticas, no tiene ningún tratamiento. Entonces, en ese caso, la dureza es mínima, es la que tenía el acero antes de que yo hiciera la soldadura. Entonces voy a tener ya una zona de acá para allá donde ya directamente la dureza va a ser la normal. Pero digamos, las durezas que va a tomar siguen la misma curva que lo que tenemos acá, que son las temperaturas que tomó cada zona. Bueno, esto es un poco parecido al anterior. Bueno, esto sería como para completar un poco el tema de tratamientos térmicos.
Eh, por lo que veo hay uno o dos más. Yo al principio les había dejado este cartel, que los que mandaron trabajos prácticos a otras direcciones que no sean esta, manden todo y si ya mandaron a otra, mándenlo de vuelta a esta dirección, únicamente a esta, cambiazo.ferro, Gmail, porque la otra es el departamento de mecánica y tiene, digamos, varias personas lo manejamos, algunos me dan una mano en el departamento, y por ahí alguno borra algo porque cree que está ahí por error, porque no son temas de, administrativos, digamos, ni del departamento. Entonces, bueno, si la mandan acá, sí, van a estar todas las de esta materia juntas, ¿no? En este caso en particular, eh, somos, bueno, no sé si se agregó alguno, bueno, me parece que son los mismos. Yo vi 5, pero claro, uno soy yo, entonces yo pensé que se había agregado un quinto y por eso se la estaba mostrando de vuelta. Bueno, vamos a entrar en el campus. Hoy vamos a hacer una pequeña introducción, media cortita. Sobre prácticos nadie tiene duda, ¿no? Si no lo hablamos, no hay, o sea, vamos muy bien de tiempo, así que si alguno quiere consultar alguna cosa que no supo responder o no se acordaba o no lo asoció, no lo pudo asociar con la teoría, me dicen. ¿Mm? O sea, si quieren hablar de práctico o de dudas de lo que llevamos hasta acá, me dicen, porque en realidad vamos bastante adelantados en tema. ¿Mm? No, profe, yo ahora termino de rendir la semana que viene y ya me pongo con el 2 y el 3. También estuve Eh, sacando otro trabajo práctico y me atrasé bastante. vos sos Fabricio. Mauricio. Ahí está, perfecto. Sí, el Bueno, primero está hecho, pero el 2 y el 3 claro, sí, me sí, tengo sí, que habíamos sentar. marcado. El primero está y después los otros dos mandarlo a la dirección esta. Porque ahora rindo el viernes y ya después ya arrancan las vacaciones, así que lo voy a hacer todas las vacaciones tranquilo. Ya me desligué de Sí, las otras materias. sí, no hay mucho tiempo. Y a veces yo sé que hablan antes o después de la clase y yo justo a las 7 arranco otra materia. En realidad arranca 7 menos cuarto. Me queda un rato más, pero a veces me tengo que conectar porque ya me están llamando de la otra materia. Pero Está, sí, mientras vos ya. después veas las clases por YouTube, no Sí, te sí, sí. quedes sin ver partes, pues si no te va a volver loco, digamos. Por más que sigas el Claro, apunte, digamos, no vas a tener la explicación. perfecto. Bueno, entrando a la página les muestro dónde está este tema porque ya está medio separado del resto. Después vamos a ir viendo algunos temas vinculados a la parte metalúrgica, que es lo que venimos viendo hasta ahora. Hasta ahora lo que vimos fue prácticamente metales, explicamos que hay ferrosos y no ferrosos, pero hablamos de los ferrosos. O sea que bueno, más adelante, ya después de las vacaciones, vamos a ver los no ferrosos, ¿no? Y vamos a ver una serie de cosas más que ahora vamos a ver acá.
Bueno, como siempre entramos en ferroviaria. Ciencia de los materiales. Lo que vamos a empezar a hablar ahora es algo de soldadura. Fíjense que acá está más o menos bajo ciertos títulos los grupos de apuntes. Una es estructura de materiales, metalurgia física, solidificación, cristalografía. En ese caso son varios apuntes, pero digamos todo el mismo tema. Después lo que es diagrama de equilibrio y diagrama de hidrocarbono. Después las materias primas metalúrgicas. Después ya empezando con el proceso de siderurgia, el alto horno, la aceración, la clasificación y especificación de aceros, que lo vemos en unas clases atrás, fundiciones, que es la anterior a la de tratamientos térmicos, y tratamientos térmicos. Y también tenemos visto ensayos mecánicos, que son los ensayos de tracción, dureza e impacto. Así que bueno, lo importante de todo esto, los grupos importantes de temas son todos los ensayos no destructivos, que son totalmente diferentes a los que vimos. Los materiales no ferrosos, porque cada uno tiene sus características, su forma de producirlos, sus aplicaciones. Polímeros y cerámicos son dos temas importantes, materiales compuestos. Y el tema que vamos a saltar ahora es la soldadura. Ah, bueno, va donde quiere. Bueno, hay temas que la división del ingeniero La Sosa, que está a la mañana, tiene ciertas diferencias con lo que por ahí vemos nosotros, no en cuanto a los temas principales, pero hay temas que digamos son más como que queda a criterio del docente, la profundidad con que se ven. Eso ya queda en manos de cada docente. Entonces por ahí van a ver que si comparan con temas que hayan visto los de la otra división, van a ver que yo dedico bastante a soldadura, que me parece que es re importante para ustedes, y el otro profesor profundiza en eh, hormigón y madera. Que de cualquier manera yo voy a tratar de, como venimos bien de clases, más o menos hacer algo parejo con lo que da él. Él por ahí no pasa un poquito más rápido el tema de soldadura. Yo trato de que el tema de soldadura, que es importante, lo tengan completo. Y, y sepan bien, digamos, los métodos que hay, por qué se usa cada uno, cómo se suelda con cada uno. Así que bueno, vamos a arrancar con esto que sería soldadura, que vamos a ver la soldadura por arco, que es la que se usa industrialmente. O sea, hay otras soldaduras, oxiacetilénica, por ejemplo, la soldadura que ustedes conocen de chapista, no se usa en grandes placas. O sea, acá estamos hablando más de estructuras, de cosas un poco más robustas. Y a su vez la soldadura oxiacetilénica tiene un problema. Yo estoy utilizando oxígeno como comburente, o sea, tengo solamente un gas, que es el acetileno, y oxígeno como comburente para que la combustión sea más completa y levante más temperatura. Pero estoy introduciendo oxígeno en toda la parte que soldeo, o sea que eso se va a oxidar muy rápido, cosa que no va a pasar con la soldadura por arco porque no interviene el oxígeno. Por eso en métodos industriales, en fábrica, en producción de piezas, se usa siempre soldadura de arco.
Bueno, hay una norma que es la AWS, que es la norma propia de soldaduras, la norma americana propia de soldadura, que todo sale de ahí, lo que es soldadura, que le da un nombre a cada tipo de soldadura que hay. Lo que vamos a hacer ahora, en el tiempo que falta, vamos a pasar muy rápidamente este apunte y yo les voy a dar una síntesis de cada uno de los procesos de soldadura y después ya sobre este mismo apunte vamos a ir viendo los detalles de cada proceso. Ahora se los voy a pasar medio rápido, pero bueno, no quiere decir que después no lo vayamos a ver gráfico por gráfico, digamos, con todas con todos los detalles de cada tema. Bueno, el proceso más simple es el de arco con electrodo revestido, que es el que por ahí conocemos más todos, que es el de electrodo rígido, consumible y revestido. Bueno, por su sigla en inglés, a este tipo de soldaduras, la norma AWS lo llama SMAU. Que es básicamente lo que ustedes ya seguramente conocen, o sea, es una máquina que es una fuente, genera alta corriente, se conecta a la pieza uno de los polos, el otro se conecta a el soporte donde, digamos, se pone el electrodo y que lo uso yo para dirigir la soldadura. Y el electrodo está compuesto por un núcleo que es acero. Estamos hablando de soldar acero, si soldar otro material es de otro material, pero bueno, en este caso sería acero. Y tiene un revestimiento que ahora vamos a ver todas las propiedades que tiene y para qué sirve. Si no lo tuviera, no funcionaría la soldadura. Entonces, bueno, acá lo que estamos viendo, más que una soldadura en B, como veníamos viendo hasta ahora, y unir dos partes, acá lo que está haciendo directamente es pasando una pasada de cordón, o sea, dibujando un cordón sobre una superficie, en realidad no está uniendo nada. Pero es para que vean ustedes cómo se distribuye el arco, los gases, la, la parte que va a estado líquido. Esto es válido en general para todos los métodos. En realidad se llaman procesos de soldadura. O sea, cada uno de estos que vemos en soldadura tiene el nombre de procesos de soldadura. Manual como esta, semiautomáticas, automáticas. Son distintos procesos de soldadura. Bueno, como dijimos, es el más común. Pero para que el arco se provoque, lo que necesito es tener digamos, una corriente que me permita generar un arco eléctrico, ¿no?, entre el electrodo y la pieza. Pero con eso solo no andaría. Si yo eso lo hiciera en el vacío, como no tengo un gas ionizable, no saltaría el arco, o sea, directamente no habría arco. Si lo hago en el aire y no hay algún gas en el medio, el arco que saldría sería muy deficiente y por ahí no llegaría ni a fundir. Lo que necesito es un gas altamente ionizable para que se produzca el arco que yo necesito. Entonces, en este caso, lo que hace el revestimiento del electrodo es que a medida que yo voy fundiendo el núcleo, y que es lo que va haciendo de material de aporte, que es lo que va quedando depositado, a medida que voy fundiendo el núcleo, se va fundiendo también el electrodo, el revestimiento del electrodo. Ese revestimiento lo que hace entonces es generar un gas. Ese gas es el que va a hacer una campana acá y que va a hacer dos cosas. Por un lado, permitir que se ionice, o sea, ese gas se puede ionizar y entonces el arco sea efectivo.
Y por otro lado va a proteger toda esta zona de la atmósfera para que no le entre oxígeno del aire, y tampoco haya óxido en estas estructuras que se van a formar. Bueno, lo que llega a fundir la soldadura se llama penetración, y obviamente acá, como estoy metiendo un material extraño, pasa lo mismo que en el alto horno. A medida que se deposita, mientras está en estado líquido, flota una escoria y me va quedando todo el cordón con una capita de escoria arriba, que se puede remover. Pero no deberían quedar nunca mezcladas, o sea, la escoria tiene que salir. Bueno, esto sería básicamente lo que es el electrodo revestido. Bueno, esto lo vamos a ir viendo punto por punto, pero les quiero mostrar primero el esquema de todos. Los electrodos pueden ser celulósicos, pueden ser básicos. Todo esto depende del material con que está hecho el revestimiento. O sea, en realidad yo voy a usar un electrodo que tiene un núcleo que es de acero, pero cada electrodo tiene una especificación y sirve para soldar diferentes aceros. Por ejemplo, uno con determinada especificación me sirve para un grupo de aceros en particular, pero no me sirve para otros. Lo que tengo que buscar es que el material que yo voy a aportar sea de mayor resistencia, de mayor calidad que el material que estoy soldando, porque si no dejaría un punto débil cuando sueldo. Entonces, una vez que se solidifique la pileta líquida, voy a tener en esa zona un material de mejores propiedades que el resto. Si lo tuviera de peores propiedades, sería un problema. Entonces se usa siempre un material de calidad superior y de resistencia superior al material que estoy soldando. En este caso es directamente una vara rígida que está revestida. Bueno, pero el revestimiento puede ser celulósico, puede ser, tenemos todas estas variantes, que tienen que ver con la base con que está hecho el revestimiento. O sea, todos sirven, cada uno tiene sus ventajas y desventajas. Algunos salpican más, otros permiten trabajar mejor con temperaturas o humedad relativamente malas. Es un método bastante rápido. Acá tenemos los electrodos, pueden ser rutílicos, celulósicos o básicos. Eso depende del electrodo. Y después cada uno de estos, que también después lo vamos a ver, dice cómo está compuesto y cuáles son las ventajas de cada uno. Justamente, por ejemplo, una de las ventajas o las desventajas del celulósico es que absorbe agua, entonces lo tengo que mantener lejos de la humedad, cosa que los otros no son tan sensibles. En cambio, este es muy higroscópico, entonces absorbe agua, queda humedad y después eso cuando sueldo va a generar vapor y por ahí me quedan burbujas atrapadas en la soldadura. Después, bueno, tiene que ver cada uno con la penetración que permiten. ¿Se acuerdan que la penetración era cuánto llega el material adentro? O sea qué espesor se funde. Bueno, cada uno de estos tres tipos tiende a tener distinta penetración. Algunos salpican más, algunos son más aptos porque después están las posiciones de soldadura, o sea, yo puedo soldar bajo mano, que sería hacer una soldadura horizontal, puede ser vertical, ascendente o descendente, y puede ser sobre cabeza, o sea, directamente estar soldando dos chapas que están por encima, digamos, como si estuviera soldando el techo. Bueno, algunos sirven y otros no para alguna de las posiciones.
Esto lo vamos a ver, y es para un electrodo revestido, qué quieren decir los números que tienen. Tiene que ver, bueno, como les decía, con la posición. Este número en particular tiene que ver con la posición. Uno indica estos dos, la resistencia que tiene el material. Bueno, después lo vamos a ver bien, pero vamos a elegir siempre el que, digamos, sea correcto para el material que estoy soldando. Y el espesor que estoy soldando, porque también va a definir el diámetro del electrodo. Bueno, esto también lo vamos a ver, ya tiene que ver con cómo se genera la corriente que necesito. Vamos a ver también que la corriente es de corriente constante, o sea, puede variar la tensión, pero se mantiene constante la corriente, cosa que es distinta en el otro método que viene ahora. La soldadura GMAU, le llaman la norma API, que es lo que nosotros conocemos como soldadura MIG o MAG. Son soldaduras por arco, pero con protección gaseosa. La diferencia entre la MIG y la MAG es que la I es de gas inerte, o sea, estas trabajan con gas inerte, y la MAG con gas activo. Y es con protección gaseosa. Ahora cuando vean el dibujito, van a ver que es totalmente distinto. O sea, acá ya no tenemos un electrodo rígido, acá tenemos una torcha, que es la herramienta con la que se hace la soldadura. Tenemos la fuente también. Acá el negativo de la fuente está yendo a la pieza y el positivo está yendo con un cable a la torcha, pero lo que corre por adentro de la torcha es un alambre revestido, o sea, un alambre macizo. Si ustedes lo ven, parece dorado porque tiene una capa de cobre que después se va a ir a la escoria, que lo único que busca es hacer buen contacto, porque en realidad es el positivo del circuito, digamos. Y si el alambre no estuviera revestido, el contacto, o la resistencia de contacto sería alta, y perdería acá energía. Entonces se hace, digamos, un revestimiento de cobre para que en unos rodillos por donde pasa y donde toca, y ahí recibe la energía eléctrica, lo haga con más eficiencia. Y tiene una maquinita, esos mismos rodillos que le digo, lo que hacen es de alguna manera ir guiando, y hacen que a medida que voy soldando, el alambre va saliendo, o sea, tiene una velocidad de alimentación. O sea, el electrodo no es rígido, viene en rollos. Lo pongo en la máquina tiene sus rodillos, le transmiten la corriente eléctrica, también hay un sistema de refrigeración para la torcha, y el alambre va a ser el electrodo. Pero decíamos que siempre necesitamos un gas para que el lugar quede aislado del medio ambiente, y por otro lado que sea ionizable el gas que hay en el medio, para que el arco realmente salte eficientemente. Entonces, bueno, tienen un gas, que como dijimos puede ser un gas inerte o puede ser un gas activo. Ese gas también entra a la torcha, y lo que va a hacer es, a ver si tenemos acá cerquita el dibujito, es esto. En el medio viene el alambre, se forma un arco, el arco suelda, va fundiendo el electrodo y directamente va soldando, suelda, digamos, como siempre funde también parte del material de abajo, pero está protegido por una campana de gas, o sea, el gas directamente es el gas como viene del tubo. No es un gas producido por los vapores del revestimiento como en el caso anterior, sino que es un gas que ya directamente yo sé con qué gas estoy trabajando. Y bueno, entonces tiene la misma función, que el gas sea ionizable para el arco y que lo aísle totalmente del oxígeno.
En este caso, bueno, ya tenemos un método mucho más elaborado, ¿no es cierto? O sea, eh, y que también tiene sus ventajas. O sea, obviamente es más eficiente, es más rápido, se puede dar mayores velocidades. Y después, bueno, se pueden regular varias cosas. Se puede regular presiones de gas, velocidad de la alimentación, corriente, tensión. Pero bueno, fíjense cómo cambiamos de un electrodo revestido a un electrodo que simplemente es un alambre y donde la protección se la da a un gas que viene de un tubo, como está puesto acá. ¿Mm? Ese gas puede ser argón, puede ser dióxido de carbono. El argón es inerte, el dióxido de carbono es activo. Esa es la diferencia de la TIC y la MIG. Puede ser una mezcla de gases también para abaratar costos, porque, por ejemplo, si quisiera soldar con argón puro, me sale carísimo el tubo. Bueno, este método después vamos a ver que tiene sus ventajas, y que tiene un tipo de fuente diferente a la fuente del manual, de la soldadura manual. ¿Por qué? Porque acá es al revés. Acá la tensión es constante, o sea, distintos valores de variable, de corriente, la tensión va a variar poco, o sea, la curva de voltaje-corriente es al revés, o sea, la otra es de mucha pendiente y esta es de poca pendiente. Esto en realidad después lo vamos a ver también en detalle, pero lo que tengo que asegurar es que si varía la corriente, varía la tensión y de alguna manera vaya asegurando que la distancia entre la puntita del electrodo y la pieza se mantenga constante. Eso sale automáticamente. Porque si no, digamos, si yo estoy demasiado lejos, bueno, ahí el arco se apaga, pero dentro de las distancias donde puede permanecer prendido, no es lo mismo que le dé una distancia grande que una chica. Automáticamente se regula y la distancia es constante. O sea, por más que yo aleje la torcha, si yo alejo la torcha, el alambre se acerca y mantiene la distancia. Bueno, eso lo vamos a ver después. Esto es justamente lo que le estoy diciendo. A medida que la torcha se aleja, la distancia, digamos, entre la punta del alambre y la pieza se tiene que mantener constante. Bueno, después en este método hay distintas formas del desprendimiento de la gota, o sea que el material fundido del electrodo puede caer como gotas, como dice acá, puede ser como cortocircuito o puede ser como rocío directamente. Después vamos a ver también de cada uno cuál es la diferencia y cuál es la ventaja. En el caso de la transferencia por cortocircuito es como que en ningún momento se interrumpe, por más que pase al estado líquido el material de aporte, y por lo tanto hay un cortocircuito. Entonces se corta el arco y después arranca de vuelta y así vuelve el proceso. Cuando la transferencia es por gota, cada uno también sus ventajas, su desventaja, más salpicadura, menos salpicadura, distintos valores de tensión y corriente. La globular es cuando directamente son glóbulos, o sea, directamente van cayendo gotitas, empujadas también por el arco que hace fuerza, digamos, como si ahí adentro hubiera viento, ¿no? Como si es el arco que tiene fuerza. Pero podría caer en gotas. Depende de algunas variables, yo puedo hacer que caiga en gotas, que caiga dentro del rango del cortocircuito o que caiga en spray, que es el que vamos a ver ahora. Y que cada uno tiene sus ventajas, o sea, según lo que yo busque, buscaré la forma de ajustar las variables para que salga así.
Está la globular. Y en rocío o spray es cuando directamente las gotitas son muy chiquititas y sale una especie de spray ya directamente del arco. Obviamente deja mejor terminación, digamos, tiene otras características, ¿no? Esa la vamos a ir viendo de a uno. Cada uno también se recomienda hacer con un tipo de gas. Y acá nos está dando más o menos para un valor de corriente y tensión, ¿en qué campo en qué campo voy a caer? Si en el de cortocircuito, en el globular o en el de rocío. También tiene que ver el gas que use, ¿no? Por arco pulsado sería un caso intermedio. Los gases inertes, que son argón y helio, y los activos, que son todos estos. Vamos a ir viendo después las metodologías, que el arco puede ser empujado, puede ser vertical o puede ser arrastrado. O sea, depende en qué dirección voy. Si le doy un ángulo al material de aporte, yo puedo ir para atrás, o puedo ir para adelante, o puedo ir vertical. Cada uno va a tener una penetración distinta, ¿no? Pero como les digo, ahora estamos sintetizando. Bueno, y acá pasaríamos a otro método. Como ven, hay muchos. El famoso TIG, el proceso de soldadura por arco con electrodo de tungsteno bajo protección gaseosa. O sea, básicamente el criterio es el mismo: un electrodo, un arco, protección gaseosa, que en este caso va a ser inerte. Pero el electrodo, en lugar de ser un alambre que se va alimentando de rollos, es un electrodo de tungsteno que no se desgasta o se desgasta muy poquitito y que es fijo, ¿eh? No se mueve, digamos. Porque no va a ser el material con el que voy a alimentar la soldadura. Voy a necesitar la torcha. El electrodo está directamente agarrado en la torcha, tiene uno de los polos de la corriente. El gas va a pasar por acá y va a salir por la boquilla, va a generar la protección, pero le tengo que meter un material de aporte que generalmente se vende en barritas, ¿no? Como si fuera un electrodo revestido, pero sin revestir, o sea, solamente el acero. Bueno, obviamente esto no introduce ningún tipo de impurezas, de otras sustancias, o sea, es el más limpio, el que prácticamente no forma escoria, el que queda mejor terminado. Generalmente cuando si las chapas no son muy gruesas, las puedo soldar a tope, o sea, en lugar de hacer una B, como veíamos al principio de hoy, en lugar de hacer una B, directamente los puedo poner a tope uno contra el otro, pasar la soldadura por la línea que queda en el medio y los materiales se sueldan. Bueno, básicamente lo mismo, o sea, gas de protección, lo único acá no hay un rodillo ni roldanas que hacen alimentar, sino que directamente es fijo el electrodo de tungsteno y yo tengo que meter, que acá no está dibujado, el material de aporte que me viene en barritas. Bueno, las ventajas que después las vamos a ver una por una, pero como le decía, gran calidad, sin escoria, versátil. Uno puede controlar mejor el aporte porque lo está haciendo, lo está viendo uno. Bueno, es muy caro. Después acá, bueno, vamos a ver los tipos de materiales, o las variables que hay. En realidad, bueno, son de tungsteno, pero puede ser tungsteno toreado, con torio. Se le llama verde o rojo, y bueno, ¿qué se recomienda para estos dos respecto de la punta del electrodo? Porque la punta en realidad no es plana, es como un lápiz, digamos.
con qué corriente alterna o continua, ¿no? Porque a su vez se puede empezar a utilizar corriente alterna o corriente continua, las dos son válidas, y alguna tiene sus ventajas y sus desventajas, cada una tiene sus características. Bueno, acá son variaciones que tiene la penetración según el ángulo que tenga, que esté afilado, digamos, el tungsteno. Los gases que se usan son todos inertes, argón, helio o mezcla de argón y helio. Después existe otro, que se llama el FCAU, que es una soldadura parecida a la misma, pero soldadura de electrodo tubular. O sea, el electrodo, en lugar de ser macizo, ser un alambre, el electrodo adentro es hueco. ¿Mm? O sea, es como si fuera un canito. Se alimenta igual, o sea, la máquina sería casi igual. El gas entra igual, todo igual. Es continuo, o sea, la misma máquina va suministrando el electrodo. Más o menos la misma característica que las Minimal, pero el electrodo es hueco y no es por nada, no es porque no haya una causa, en realidad es hueco porque adentro tiene componentes, o sea, ahí adentro yo puedo meter elementos aleantes que se van a alear a la soldadura y que a lo mejor pueden mejorar la resistencia de la soldadura. ¿No? A lo mejor puedo meter un consumible, se llama consumible a todo lo que sea electrodo, o a todo lo que sea material de aporte. Puedo tener un alambre revestido, un alambre también con baño de cobre, pero que sea hueco. Y en el hueco ahí le mando, como pasa con los electrodos revestidos, o sea, los manuales, lo que vimos al principio, puedo llegar a meter elementos aliantes, puedo meter fundentes, fluidificantes, cosas que van a mejorar la formación de escoria. O sea, voy a tener unas cuantas ventajas. Pero bueno, no cualquiera fabrica el electrodo tubular. ¿No? O sea, muchas propiedades se las puedo dar con los elementos que estoy metiendo adentro del tubo. Yo lo compro bien en un rollo, igual que el otro, pero si yo lo miro en la punta, ahí voy a ver la diferencia. Voy a ver que es como un canito que adentro es de otro color, pero está lleno de algún material. ¿Mm? En polvo. Y bueno, mejora la calidad, mejora unas cuantas condiciones. También hay rutílicos básicos y metálicos, o sea, algo parecido a la clasificación de los electrodos revestidos. Porque, como le digo, esto es de alguna manera una herencia de los revestidos, nada más que se lo estoy poniendo del lado de adentro. Bueno, después están las técnicas de soldadura, después lo vamos a ver bien, los ángulos más recomendables, que son las juntas a tope, que es lo que decía cuando es en B, o en el caso de la TIC, a veces puedo, como le decía, no hacer la B esta y el material se suelda igual. Bueno, cómo tengo que llenar las juntas a tope cuando está hecho un bisel. Y este otro tipo de juntas que es lo que se llama la soldadura de filete, o sea, cuando no estoy uniendo directamente por su espesor dos placas, sino que están encimadas y solamente le estoy haciendo un cordón que las une. ¿Mm? Se lo puedo hacer de los dos lados también. Pero está solapada. ¿No? Lo mismo una soldadura de filete es cuando tengo una T. O sea, si pongo dos chapas en T, puedo hacer soldadura de filete, que es simplemente atacar sobre el ángulo que está y ir cargando con material y soldando. Pero siempre se tiene que derretir el material base, como dijimos siempre. ¿No?
Y el último es el de arco sumergido, que generalmente se le llama soldadura automática. En realidad, en lugar de usar un gas de protección, usa lo que se llama un flux. Acá está medio confuso, pero bueno, como ve la pieza va a masa, como siempre, en lugar de haber una torcha que uno maneja con la mano, hay un sistema automático, donde está el tubo que se alimenta con alambre, generalmente macizo, pero lo que hay es una tolva donde va cayendo, a medida que va pasando la soldadura, un material granulado, que se llama el flux, y que lo que hace es lo mismo que hace el gas en las otras soldaduras, nada más que en lugar de ser gas es directamente algo sólido, algo molido. Obviamente, una vez que termino la soldadura, me va a quedar toda la línea de material en polvo bastante gruesa arriba de la soldadura. La tengo que barrer, se puede reciclar también, se puede volver a usar. Y bueno, le va a dar más o menos las mismas, o va a tener las mismas funciones que el gas de soldadura en las soldaduras de arco protegido. O sea, protegido se llama cuando es con gas, sumergido es cuando ya directamente el arco está metido abajo de una montaña de flux. Al ir pasando por el cordón, la montaña se transforma en una cadena de montañas, ¿no? Y bueno, después básicamente parecido al sistema semiautomático, a diferencia de que no es gas, sino flux. Este método sería imposible hacer manual, o sea, estos generalmente son automáticos, tienen alta productividad, o sea, alta cantidad de metros que pueden soldar en un lapso de tiempo. Por lo tanto, son métodos netamente automáticos, incluso para algunos casos particulares se recomienda, y sobre todo cuando se sueldan piezas grandes, o sea, piezas que son enormes, y que uno las suelda todos los días porque, digamos, se dedica a ese proceso, ahí vale la pena que tenga todo armado el sistema para que digamos, este tubo de contacto corra de manera automática, vaya a la velocidad que se puede setear. Bueno, tiene mucho de automatismo, ¿no? Pero hace la soldadura perfecta, o sea, no depende del operador, anda solo. Esto entonces es lo que se llama soldadura de arco sumergido o automática. Como les decía, bueno, tiene alta velocidad de soldadura, se puede depositar más cantidad de material por pasada. Obviamente, como cae por gravedad, las posiciones en que puedo soldar no son todas. No puedo soldar para arriba. Bueno, las funciones que tiene ese flux, más o menos los orígenes del flux, como el electrodo que puede estar corriente continua inversa o directa o corriente alterna. Y fíjense acá, una ventaja que tiene esto es que yo puedo meter a la vez varios, como si fueran varias torchas, cosa que en el manual no podría hacer nunca. Entonces va soldando una adelante, porque a veces la soldadura hay que hacerla en varias pasadas, o sea, el espesor es tan grande que una soldadura no cubre la V que uno le hace antes de soldar. Entonces necesita hacer una pasada de raíz, después ir agregando pasadas, a veces son unas cuantas. Bueno, esto lo puede hacer todo de una. ¿Por qué? Porque una ya está apuntada para hacer la raíz. Cuando pasó ese, viene el siguiente y hace las soldaduras arriba, las pasadas siguientes. Y después viene otro y si hay más pasadas, hace las pasadas. Entonces lo hace todo en una sola etapa. Eso sería imposible manejarlo si fuera manual. Justamente por eso es soldadura automática. Y bueno, siempre lo va cubriendo el flux. Acá en este caso tiene una aspiradora que va sacando un poco el flux una vez que pasó. Y bueno, básicamente
Lo que me está mostrando esto es que puedo poner múltiples electrodos, y cada uno orientado a hacer una pasada diferente y hacer todas las pasadas en una misma operación. Bueno, y después lo que se ve acá que está puesto para soldadura tiene que ver con lo que hablamos de la metalurgia, la soldadura. O sea, las definiciones, todo esto ya lo tiene. ¿Qué es el metal de soldadura? La zona afectada por el calor, cómo se transmite el calor, lo que vemos hoy al principio, las bandas de tratamientos térmicos que sufre. Eso sería la última parte, pero eso ya lo adelantamos, digamos. Así que bueno, con esto más o menos tienen un panorama de todos los métodos que hay. Ya la próxima arrancamos por ahí. Por cada clase podemos ver dos, entrando bien, digamos, entrando al tema completo con todos los detalles que acá los vieron pasar rápido. Por ahí en una clase podemos ver dos procesos nada más, y en otra necesitamos otra para otros dos y otra para otros dos. Así que bueno, lo vamos viendo en función de cómo va pasando. Bueno, esto es lo que les quería mostrar por hoy. Quería que lo tengan así visto en conjunto, como para que después por ahí sea más fácil saber de qué estamos hablando, sepan que cada uno se llama proceso de soldadura, que cada uno tiene distintas formas de soldar, distintos tipos de electrodos, distintos tipos de o revestimiento, o gas, o flux, o sea, están todas las combinaciones posibles, ¿no? Pero bueno, está bueno que los vean todos juntos como para más o menos ir clasificándolos, si bien no entramos en el detalle de cada uno, ir clasificándolos y conocer todos los procesos de soldadura por arco que hay. Después todo lo que vimos de la metalurgia, de la soldadura, de la zona afectada por el calor, todo, eso es válido para cualquiera. Para cualquier proceso se va a provocar más o menos los mismos efectos. Eso es para soldadura en general. Lo que vamos a ver ahora serían los procesos técnicamente, cómo aplicarlos. Bueno, si tienen alguna pregunta me dicen, y si no, lo seguimos viendo la semana que viene.